Bueno, entonces acá nos habíamos quedado. Y esto es lo que ya había explicado yo, ¿sí? El potencial más alto en las raíces o en el suelo, ¿sí? Que en la atmósfera, ¿sí? O en las hojas. Entonces, el xilema, o sea, el agua y los nutrientes minerales van a por eso ascender, ¿sí? El mayor potencial, lo que más fuerza aporta al potencial hídrico, ¿sí? Es la evapotranspiración. Y la evapotranspiración produce una fuerza increíblemente fuerte, ¿sí? Y eso también tiene que ver con la presión que ejerce la vacuola, ¿sí? La presión negativa que ejerce la vacuola para con la pared, ¿sí? Celular. La pared celular tiende a achicarse, a hacer fuerza hacia adentro, y la vacuola, al llenarse de agua, la obliga a, ¿sí? A la pared a estar turgente, bien estirada, ¿sí? Y eso hace una fuerza que también obliga al agua a subir, ¿sí? O sea, los potenciales mayores son la evapotranspiración, ¿sí? Y eh, la turgencia de las vacuolas para contra la membrana de la pared celular, ¿sí? O sea que fíjense que esto lo producen las células vivas, o sea, el xilema que está muerto, ¿sí? Por ahí circula agua, gracias a la capilaridad, que el agua que va trepando eh, a través de, ¿cómo se llama?, de las paredes, y de otra cosa que es la cohesión, ¿sí? La cohesión es una tremenda capacidad, ¿sí? Que tienen las moléculas de agua, gracias a formar puentes de hidrógeno y a tener esa diferencia de polaridad, ¿sí? Es una molécula polar, con un momento dipolar muy grande. Entonces, esa polaridad hace que a través de los puentes de hidrógeno se conecten una con otra y exista cohesión, ¿sí? Las moléculas se van cohesionando unas con otras y van subiendo también como si fuese un tren de carga. La locomotora vendría a ser, ¿sí?, la evaporación. A medida que evapora una molécula de agua, otra molécula de agua entra en las raíces, y así se produce un tren de tensión. Hay una tensión ahí, una tensión. Por eso la teoría se llama coheso-tenso-respiratoria, porque hay una cohesión, una tensión y la respiración, ¿sí?, que obliga que cada molécula de vapor de agua que sale por el estómago entra una molécula de agua por las raíces, ¿sí? Y de esa manera siempre hay una conexión. Por eso cuando uno, ¿sí?, poda, corta una ramita y quiere hacer un esqueje, ¿sí?, a veces los esquejes aconsejan hacerlos bajo el agua, ¿sí? ¿Para qué? Para que esa conexión, ¿sí?, esa tensión, esa cohesión, ¿sí?, no, ¿sí?, interfiera tanto y el proceso sea más rápido, ¿sí?, para que no se pierda. Por eso cuando uno hace un trasplante hay que hacerlo en húmedo o con la mayor humedad posible, o no hay que hacerlo al mediodía, ¿sí? Hay que tratar de hacer cosas donde las plantas se sientan cómodas, ¿sí? Generalmente conviene cuando hacer trasplantes, después de las 5 de la tarde, 4, cuando el sol ya bajó, en verano más, a las 6, ¿sí? Entonces de esa manera yo tengo que ir interpretando y viendo y relacionando todo para poder trabajar con las plantas de la mejor manera, ¿sí? De la mejor manera. ¿Y esto por qué lo digo? Porque sé que tenemos compañeros acá que somos de viverismo y somos de agroecología, ¿sí? Vamos a estar continuamente trabajando con plantas a menos que nos dediquemos a gestión, ¿sí? Entonces siempre tenemos que tener en cuenta todo este tipo de cosas que ahora van a tener un bagaje teórico mínimo, pero van a tener como para poder interpretar ciertas cosas y hacerlas a conciencia, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con el agua? ¿Sí? En las hojas, ¿sí?, las plantas ocurre la mayor parte del proceso conocido como fotosíntesis. Dicho proceso requiere, entre otros elementos, de energía solar, ya lo dije. Esta energía, en forma de luz y de calor, hace que la superficie de las hojas pierda agua, y ahí está la transpiración, ¿sí? Pero el agua es la materia prima para realizar la fotosíntesis. Entonces, ¿qué pasa? La fotosíntesis ahora vamos a ver que requiere de agua porque los electrones, ¿sí?, para adicionarles al dióxido de carbono, porque el dióxido de carbono es una especie química oxidada, no tiene electrones disponibles para producir energía, porque en definitiva los electrones son la energía, es la corriente eléctrica, es lo que hace funcionar cualquier organismo. Entonces, esos electrones, para que el dióxido de carbono se una a otro dióxido de carbono y forme moléculas orgánicas de alta energía, viene del agua. El agua, la planta logra romperla, quebrarla, fotolizarla, hace una fotólisis del agua, y de esa manera
genera electrones, y eso lo vamos a ver ahora, ¿sí? O sea, el agua es vital, sumamente vital. O sea, entre los electrones del agua y la energía solar se hace todo. La energía solar es la energía que produce que el agua se pueda romper y quitarle electrones. Y que funcione la fotosíntesis. Ahora vamos a ver todo eso. ¿Qué pasa con las sustancias nutritivas, producto de la fotosíntesis? Y acá sí, ¿sí? Va a andar por todos lados, ¿sí? Acá decimos glucosa porque la glucosa es lo más común, pero en realidad la planta no produce glucosa directamente. La glucosa se elabora en las células después, ¿sí? Produce moléculas de 3 carbonos, ¿sí? O de 4 carbonos. Y ahí viene fotosíntesis C3 o fotosíntesis C4, que vamos a ver en un rato. Entonces ahí tenemos que saber que los fotoasimilados se mueven, como yo lo dije hace un rato, ¿sí? Se mueven a donde la planta lo necesite. Obviamente no es que va a ir todo al fruto, toda la hoja, o todas las hojas, o todas las raíces, sino que va a ir distribuyéndose, pero un porcentaje alto va a ir a donde la planta lo necesite en ese momento. Primavera a la brotación, ¿sí? Verano a la floración, si es que florece en verano, y ya el otoño al fruto, ¿sí? Y de esa manera también en otoño va a empezar a bajar la savia, a irse a las raíces, ¿sí? Para reservarse. ¿Sí? Uno tiene que ir pensando en todos esos movimientos, ¿sí? Que tienen que ver al ritmo y que responden los ritmos anuales, si las plantas son anuales, o si las plantas son perennes, o si las plantas son siempre verdes o no. Eso hay que tener en cuenta todo y dónde viven. Si viven en la selva, si viven acá donde hay temporadas marcadas, ¿sí? Entonces, tengo que pensar en todo, ¿sí? No puedo acotar mis pensamientos y mi capacidad de interpretación ambiental a hacer un reduccionista. No podemos ser reduccionistas, ¿sí? Tenemos que, todo lo contrario, no reducir, sino ampliar el espectro. Y si tenemos que decir no sé, es preferible decir no sé a decir algo sumamente reduccionista, ¿sí? Algo que reduce las posibilidades a una o dos cosas. No, esto sucede por tal cosa. Jamás un proceso biológico va a ocurrir por una sola cosa. Es raro, es raro. Es como que me digan a mí, yo me resfrié porque anduve en pata. Sí, es verdad, anduve en pata en el frío, pero no solamente me resfrié por eso, me resfrié porque anduve en pata, me resfrié porque no como bien, me resfrié porque estaba estresado, me resfrié por cuestiones de cosas inimaginables las variables. Me resfrié porque me peleé con mi novia, no sé, pueden pasar montones de cosas que obligan a que, bueno, esto es exactamente lo mismo, ¿sí? Con todos los procesos biológicos y metabólicos. Entonces, ¿cómo sería el esquema general o algo bastante asemejable a la realidad? Esto, ¿sí? Las raíces absorben agua y minerales, la raíz absorbe oxígeno y libera dióxido de carbono, ¿sí? Absorben oxígeno para respirar, ¿sí? Las raíces respiran y respiran un montón, ¿sí? El xilema transporta agua, minerales y minerales de la raíz, ¿sí? El floema transporta los azúcares desde las hojas hacia abajo, ¿sí? Las hojas producen azúcares mediante la fotosíntesis, ¿sí? Las hojas absorben dióxido de carbono y liberan oxígeno, y la transpiración tira de la savia cinemática hacia arriba, que fue lo que dije yo antes, ¿sí? ¿Alguna consulta? No, profe, ¿Alguna duda? ¿Nada? Bueno, muy nada. bien. Bien. Entonces, antes de ir, ¿sí? A fotosíntesis, vamos a recordar esto, que lo vimos allá lejos, ¿sí? Cuando estábamos arrancando la cursada, ¿sí? La cara axial, la cara daxial, los haces, ¿sí? La lámina, la nervadura, pecíolo, yema, fase foliar, ¿sí? ¿Por qué es verde? ¿Sí? Si alguno de ustedes se pregunta por qué es verde, y porque la clorofila, ¿sí? Tiene un espectro, en el espectro visible da el verde, ¿sí? Y tienen que recordar o saber, si es que todavía no tuvieron química o no lo vieron en el secundario, ¿sí? Que los colores son complementarios, ¿sí? Uno ve verde, pero en realidad el color en el cual está absorbiendo la planta es en el complementario al verde. Todos los demás colores están siendo absorbidos por la hoja, menos el verde. El verde es el que está siendo repelido por la fotosíntesis, por
la clorofila. ¿Sí? Las clorofilas absorben todos los colores menos el verde, por eso es el que se ve, es el que rebota del espectro de absorción. Entonces, lo que se ve rojo es porque esa estructura química está absorbiendo todos los colores menos el rojo, y el rojo lo está rebotando. Y así con todos los colores que tengan las plantas, ¿sí? Qué interesante esto, profe. Qué interesante porque yo lo había escuchado una vez y no lo entendí, y recién ahora lo pude entender, Claro, eso el tiene tema que de los ver, colores. claro, bueno, eso tiene que ver con lo que absorbe esa molécula orgánica, ¿sí? O inorgánica. Esas moléculas orgánicas o inorgánicas absorben del espectro visible cierta cantidad o cierta, ¿sí? Radiación o longitud de onda. Ahora vamos a ver que los fotosistemas, que están compuestos por clorofila, absorben a cierta longitud de onda y no a otra. O sea, esa longitud de onda coincide con un montón de colores, menos con el que rebota la planta, ¿sí? Si yo tengo color negro, el negro justamente es el extremo. El blanco y el negro son los extremos. El blanco, ¿sí? Rebota todos los colores, por eso se ve blanco, ¿sí? Blanco es el color puro, digamos. Y el negro, al revés, absorbe todos los colores, por eso se ve negro. Por eso el espacio exterior sí es negro, porque absorbe todo. No solamente todos los tipos de energía son absorbidos por el espacio, ¿sí? Entonces el espacio se ve negro, invasivo allá afuera, ¿sí? Los agujeros negros no se llaman agujeros negros porque sí, sino porque absorben todo. Entonces, claro, ahí no escapa nada, ni la luz escapa un agujero negro. Bueno, esto es lo mismo, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta eso. Sí, y acá ya recordamos lo que vimos hace un par de clases largas de teoría, ¿sí? Cuando hablamos de la pared celular, ¿sí? Cuando hablamos, ¿sí? De los componentes de la célula vegetal, ¿sí? Y ahora nos vamos a dirigir mayoritariamente al cloroplasto, ¿sí? Y a la mitocondria, pero al cloroplasto mayoritariamente, ¿sí? A ese plástido donde hay clorofila, ¿sí? Donde hay clorofila, ¿sí? Y la vacuola tiene que ver en la fotosíntesis como loco, porque ahí va el agua, recuerden. El núcleo, obviamente, porque va a producir también moléculas para que la fotosíntesis se lleve adelante. Bueno, en realidad todas las células, todos los organelas son importantes para la fotosíntesis. ¿Sí? Obviamente el cloroplasto es el que se lleva la mayor cantidad de atención, pero no quiere decir que el resto no participe, participan y mucho, ¿sí? Participan y mucho. Porque el cloroplasto va generando, ¿sí? Ciertas moléculas azucaradas simples, y afuera, en la maquinaria celular, esas cosas simples se empiezan a complejizar, ¿sí? Se empiezan a complejizar. Y en la mitocondria se respira, ¿sí? Se utiliza el oxígeno atmosférico para respirar y crecer, generar ATP. Si bien la fotosíntesis genera ATP en gran cantidad, pero la mitocondria genera mucho más ATP. O sea, más del 50% del ATP se produce en la mitocondria, ¿sí? En la fotosíntesis también, pero la mitocondria produce muchísimo ATP, ¿sí? O sea, la energía, o sea, el ATP es es el reservorio energético más importante de los seres vivos, ¿sí? Toda la energía, los seres vivos la reservamos en ATP. O sea, la energía que viene del Sol, si nosotros tenemos que pensarlo, es como una batería de litio el ATP, ¿sí? Va a parar todo ahí y se guarda, y se usa cuando la planta lo necesita. Generalmente se usa instantáneamente, pero el ATP puede quedar ahí, y en el ATP están los electrones, ¿sí? Y hidrógenos, que son las dos cosas que generan energía. El hidrógeno, protones, ¿sí? y los electrones están guardados en el ATP. Entonces, cuando la planta lo necesita, transforma ese ATP en ADP, ¿sí? Adenosín difosfato, ¿sí? Y bueno, entonces ahí, de esa manera, se cede ese electrón que se ganó, y ese electrón va a parar a otra molécula orgánica brindándole energía para que esa molécula siga otro rumbo, ¿sí? Todo eso tiene que ver con la bioquímica. Entonces, ¿qué va a pasar, ¿sí? Con los cloroplastos? ¿Sí? Todo pasa en los cloroplastos, pero ¿dónde? ¿Sí? Los cloroplastos tienen un sistema de endomembranas, ¿sí? Una membrana interna y una membrana externa, ¿sí? El espacio intermembrana de la membrana interna se llama estroma, y ahí van a ocurrir un montón de cosas, ¿sí? Y después tenemos el espacio intermembrana, que es lo que ocurre entre la membrana, ¿sí? Interna y externa, ¿sí? Dentro de la membrana interna, en
sí tenemos los tilacoides, ¿sí? Que son ese sistema de endomembranas muy complejo, que lo que hace, esa forma rara, ¿sí? Como de moneditas apiladitas una arriba de la otra, que esas moneditas se llaman granas, ¿sí? Es aumentar la superficie expuesta al sol, ¿sí? O sea, los cloroplastos, fíjense la eficiencia. Tienen la ciclosis, que la vimos las otra vez en el microscopio, o sea, se mueven para ir absorbiendo mayor luz. Y además tienen este sistema de endomembrana con muchos recovecos, con muchísimos recovecos, para aumentar la cantidad de clorofila expuesta al sol. Cuanto más recovecos tengo, ¿sí? Más aumento la superficie. Acuérdense las células braqueadas de la hoja de pino. Yo le dije que eran con muchos recovecos porque la hoja de pino es re chiquita. Entonces, imagínense que absorber luz, una hoja que es redondita, comparado con una hoja que es ancha, la eficiencia es menor. Pero eso la hoja de pino lo compensa con la forma del parénquima. No tiene un parénquima en empalizada, sino que tiene un parénquima braqueado, ¿sí? Fotosintético, con muchos recovecos. Entonces, en esos recovecos los cloroplastos se pueden ubicar, ¿sí? Mucho más eficientemente que en una lámina, porque tiene más volteces, más vueltas para aumentar la superficie de exposición, ¿sí? Aumentar la superficie de exposición. Por eso la esfera, ¿sí? Algo esférico, tiene más posibilidades de exponerse al exterior que un cuadrado. Hay caras del cuadrado que nunca van a exponerse del todo. En cambio, un cubo, algo redondo, se expone mucho mejor. Entonces siempre las curvas, ¿sí? Aumentan la superficie de exposición a lo que sea, ¿sí? Entonces acá las granas, ¿sí? Van a estar siempre con esas formitas para aumentar la exposición y que tener más cantidad de clorofila en su superficie, ¿sí? Los tilacoides son el conjunto de granas y después tenemos esas laminitas que son intergranas o intertilacoides, ¿sí? Que unen, ¿sí? El espacio que existe entre cada grana es el lumen del interior, ¿sí? Esas granas o tilacoides, ¿sí? Y el estroma es el espacio que rodea a cada tilacoide, ¿sí? O a todas las granas. Y después tenemos el espacio intermembrana entre la membrana externa y la interna. Entonces, ¿qué pasa? La membrana externa, como toda membrana citoplasmática, ¿sí? Genera dos espacios, un espacio interno y un espacio externo, donde en los dos espacios el ambiente metabólico es diferente. Y en bioquímica el ambiente metabólico lo es todo, ¿sí? Cuando cambia el ambiente, cambian las posibilidades de funcionar de las enzimas. Las enzimas responden a un ambiente determinado y funcionan en cada ambiente. Entonces, no es lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, en el cuerpo humano, la enzima que trabaja en el estómago, a pH ácido, que las enzimas que trabajan en el intestino delgado. Entonces, todo lo que va del estómago al intestino delgado, cuando llega al intestino delgado se desactiva porque cambia el pH, cambia el ambiente. ¿Y qué separa el intestino delgado del estómago? Y un píloro, o sea, ¿sí? Un esfínter. Bueno, acá, a nivel molecular, lo que separa ambientes no son los esfínteres, son membranas. Las membranas separan ambientes y separan condiciones, ¿sí? Ambientales. Entonces, lo que va a suceder por fuera de la membrana ocurre en el citoplasma de la célula, la membrana externa, y lo que ocurre por dentro ya ocurre en ese citoplasma del interior del cloroplasto. Y es un ambiente totalmente diferente. Entonces eso proporciona, ¿sí? Posibilidades de que dentro ocurran procesos totalmente diferentes, a otras velocidades, con otras enzimas. Y ni que hablar en el estroma, que es el espacio intermembrana de la membrana interna. ¿Sí? Y no cualquier cosa pasa a través de esta membrana, pasan solamente a través de conductos o de algunas proteínas de intermembrana, como son esas que dice ahí, las porinas, ¿sí? Fíjense, el punto 2, ¿sí? La membrana interna, contiene proteínas que permiten el libre paso solo de ciertas moléculas, lo mismo, ¿sí? Mantienen un ambiente. El 3, ¿sí? La grana, conjunto de tilacoides apilados, ¿sí? En realidad, la grana es un tilacoide. El tilacoide es el conjunto de granas apiladas, ¿sí? Es al revés eso, está mal escrito. 4, medio interno de cloroplasto, ¿sí? Que es el estroma. Así se llevan a cabo reacciones de fijación de dióxido de carbono, contiene ADN bacteriano y proteína, ¿sí? En el estroma
lo que va a pasar es que se empiezan a producir azúcares más elaborados como el almidón, por ejemplo. Y en las granas se produce, ¿sí? En las granas, en los tilacoides es donde se produce la verdadera ruptura del agua, ¿sí? Y la generación de energía, para que lo que pase, para que después suceda todo en el estroma. ¿Sí? 5 estructuras de forma en sacos, ¿sí? Que son los tilacoides. Gran parte de la fotosíntesis ocurre en la membrana de estas organelas. O sea, no es una organela esto, la organela es el cloroplasto. Estos son ultraestructura del cloroplasto se llama. Estos son ultraestructuras, ¿sí? Del cloroplasto. Es a nivel nanoscópico ya esto, ¿sí? Y el 6, sí, que vemos ahí, es el espacio interno de los tilacoides, ¿sí? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda con esto? Soy bastante incisivo con esto porque es fundamental, ¿sí? Esto es para mí básico. Si alguien que tiene que saber de botánica, esto lo tiene que manejar pero de taquito, ¿sí? Por más que sean palabras y mucha información, esto es la raíz de la vida, ¿sí? La raíz de la vida en la Tierra está acá, en la fotosíntesis, ¿sí? Y no hay algo más eficiente que un cloroplasto para hacer fotosíntesis. Obviamente las bacterias también hacen fotosíntesis, pero el cloroplasto ya se fue a otro extremo, ¿sí? La locura es lo mayor, ¿sí? No hay algo más eficiente que esto. Imagínense que la eficiencia del cloroplasto para absorber la luz es de un 40 a un 45% de la luz absorbida que viene del sol, y en algunos casos más. Y las células electrovoltaicas, ¿sí? Que fabricamos nosotros, ¿sí? De seres humanos para producir energía, absorben como mucho un 20% de lo que viene del sol. O sea que nos falta mucho para seguir aprendiendo, para ver de qué manera absorbemos eficientemente la energía, ¿sí? Y la conservamos. Profe, una consulta. Sí. En las plantas, en gimnospermas, ¿es diferente? ¿O las dicotiledonias, monocotiledonias, tienen algún patrón? En cuanto al cloroplastos, decís vos. Sí. No, el cloroplasto es idéntico en todas las plantas, en su estructura y su ultraestructura. Lo que varía del cloroplasto en las diferentes plantas, ¿sí? Es igual que en los animales, la mitocondria, ¿sí? El ADN mitocondrial y el ADN de cloroplasto varía en porciones mínimas, y eso sirve para hacer estudios de filogenéticos o de taxonomía, ¿sí? En plantas se usa mucho el ADN de cloroplasto, además del de la mitocondria, porque las plantas, sí, al reproducirse, la mitocondria ya no es algo como en animales que solo lo aporta la hembra de animales a la mitocondria. En las plantas es una locura. La mitocondria puede venir de todos lados, porque como ya vimos en las semillas, vieron que teníamos diferentes aportes, el de papá, el de mamá, que aportaba cada uno, que aportaba otro, y había diferentes tipos de semillas. ¿Se acuerdan esos? Antes del primer parcial. Bueno, eso es una locura en plantas, ¿sí? Entonces es difícil saber de dónde viene la mitocondria. Generalmente viene de mamá la mitocondria, pero no siempre en plantas. Hay veces que hay excepciones. Entonces muchas veces no solamente los estudios filogenéticos se hacen a través del ADN de la mitocondria, sino que también del ADN del cloroplasto, ¿sí? Recuerden que, según la teoría endosimbionte de Lynn Margulis, los cloroplastos y las mitocondrias son producto de la simbiosis entre diferentes células, ¿sí? Procariontes que dieron origen a la célula eucarionte, ¿sí? La célula eucariota se produce a través de la fusión, ¿sí? O de la simbiosis entre diferentes células eucariotas, ¿sí? Procariotas, perdón. Eso ténganlo en cuenta siempre. Bueno, ¿alguna otra duda? Bueno, No, no. continuamos. Foto, sí, de un microscopio electrónico de barrido, ¿sí? O de transmisión. Creo que es de transmisión este. MET se simbolizan, ¿sí?
Lo que dice ahí es cloroplasto y lo que dice ahí es 18,0 bb. Bueno, debe ser el tamaño, ¿sí? Es muy chiquitito. Membrana interna, membrana externa, estroma y granas. Fíjense, eso es una foto de electrónico microscopio, electrónico de transmisión, ¿sí? Y esas bolitas que ven ahí, redonditas, son los ribosomas, ¿sí? Los ribosomas del cloroplasto, que tiene y van haciendo, digamos, van generando, ¿sí? Nuevas estructuras, ¿sí? Para que el cloroplasto siga funcionando. Bueno, y antes de arrancar con fotosíntesis nos vamos a tomar 10 minutitos, ¿les parece? Sí, Yo voy a Bueno, calentar el agua. besito. Listo, voy a calentar el agua nuevamente. Son 10 y 10. 10 y 20 acá de vuelta. Así voy a dejar de compartir pantalla, de grabar, y nos vemos acá en 10 minutos, ¿sí?